Estoy con sentimientos encontrados después de esa escuela sabática y escuchar a mi chico hablar de la forma que habló. Juan González me echó el brazo y me abrazó por un buen rato porque estaba llorando a cántaro, literalmente. No hay palabras para poder explicar lo que significa un hijo para uno. Así que Jonathan, yo sé que me estás viendo, sabes que te amo con todo mi corazón y gracias por el mensaje que compartiste con cada uno de nosotros. En la década de los 90, una serie de televisión se popularizó a través de toda la nación americana y pudiéramos decir a través de todo el mundo también. Yo siendo un adolescente crecí viendo esta serie y esperaba que llegaran las 6 de la tarde para poder ver qué nueva ocurrencia la misma iba a traer. Posiblemente fue la serie que más pegó en aquel momento, la cual llevaba como título The Fresh Prince of Bel-Air. Hace unos meses vi toda la serie nuevamente, donde un joven llega a casa de sus tíos millonarios por causa de un problema que tuvo en el barrio, ahora a cambiar todo su estilo de vida para ver si él se puede reformar o ser alguien en la vida. Y a través de toda la serie, el joven Will está con diferentes tipos de ocurrencias, pero sobre todo con una actitud rebelde ante la vida. Pero siempre de un tío que lo sacaba a él de todos los aprietos. ¿O me equivoco? La serie cambió su formato después del capítulo donde Will recibe la visita de su papá original, el cual lo abandonó a él, nunca se ocupó de él, pero ahora llega nuevamente a su vida, haciéndole muchas promesas. Y diciéndole que la vida de ahora en adelante iba a cambiar. El tío Phil se enojó mucho porque sabía que el padre de Will nuevamente lo abandonaría. Y justo en el momento en que Will prepara todos sus motetes para irse con su papá, su padre lo abandona nuevamente. Del capítulo siguiente en adelante, la serie toma otro rumbo y ahora Will ve a su tío no solamente como el hombre de dinero que lo sustenta a él, sino como el hombre que lo defiende, que está siempre a su lado y quien realmente es su verdadero padre. Pero, ¿qué es un padre? Encontré un pensamiento que me llamó mucho la atención, que dice, un papá, lo que se llama papá, es un superhéroe porque puede responder con prontitud una pregunta sobre biología seguida de una de matemáticas. Y yo creo que yo ahí me colgué porque las matemáticas y yo no nos llevamos. Es un superhéroe que se disfraza de Superman y se desvela esperando que sus hijos regresen de la fiesta. Y Jonathan en una ocasión me hizo caminar todo Walmart con una capa de Superman. Y a la mamá la tenía de mango bajito, eso era cada rato con una capa. Un papá es una combinación extraña de razón y sentimientos. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir sí cuando es conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple con su deber y anda de puntillas en la noche cobijando cuerpitos fríos. Es el único de la casa que persigue un ratón hasta atraparlo, así se muera de miedo por dentro.
Un papá es un hijo que parece duro por fuera, pero es dulce en su interior. Es un director de orquesta, es un constructor de nido, es el maestro de la escuela de la vida. Los papás tienen la billetera llena de fotos, tarjetas, teléfonos, citas, compromisos, menos de dinero. Un papá tiene mucho de mamá, aunque tenga cuerpo de hombre. Si hay que cambiar pañales, los cambia. Cuando el hijo llora, él es refugio. Cuando el hijo ríe, él es compañía. Ser papá es jugar en la vida el papel de rey, no de un reino, sino del amor, la comprensión y la razón. Y analizando estas palabras, a mi mente llega Mateo capítulo 7, versículo 11, donde el Señor Jesús dijo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará cosas a los que le piden. Si el Día de los Padres podemos decir tantas cosas hermosas de un hombre imperfecto, pecador, que cae, ¿qué podremos decir del Padre Celestial? Las Sagradas Escrituras, si fuesen a definir lo que es nuestro Padre Celestial, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 9, donde simplifica la palabra papá o la definición papá de la siguiente forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. En esa oración podemos encontrar mucho de lo que es el Padre Celestial. Y es que en esas posiblemente 2 o 3 palabras que hay allí, encontramos mucho acerca de cómo es nuestro Dios. Lo primero que nos dice allí es que Él es un verdadero Padre. ¿Escuchó muy bien? Él es un verdadero Padre. Bien lo dice Isaías capítulo 1, cuando dice: yo tuve hijos y los crié. ¿Quién puede decir que tuvo hijos y los crió? Un verdadero Padre. Y en el Padre nuestro encontramos un verdadero Padre que nos dice que nosotros valemos mucho para Él. Es por eso que Mateo 6:26 nos llama la atención diciendo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, mas el Padre las alimenta, y nosotros valemos más que ellas. ¿Conoces tú las necesidades de los aves? Él sí las conoce. ¿Tú provees a las necesidades de las aves? Él sí. ¿Tú proteges a las aves ante las adversidades y las tormentas? Él sí lo hace. Porque Él es un Padre cuidador, sustentador y protector. Y es lo que Él desea hacer para cada uno de nosotros. Él desea cuidarnos en todo momento. Él desea sustentarnos en todo momento. Él desea protegernos en todo momento. No importa cuán traviesos sean sus hijos. No importa dónde estén sus hijos. El Padre Celestial quiere estar siempre presente en la vida de cada uno de ellos. Es por eso que Mateo capítulo 6, versículo 30 dice: ¿acaso Él no hará más por ustedes, hombres de poca fe? Él desea hacer mucho por cada uno de nosotros. Pero para que Él pueda hacer mucho por cada uno de nosotros, necesitamos entender que Él es un verdadero Padre. Él no es un ser que está allá a lo lejos, donde tú haces una oración y ahí quedó todo. No, Él quiere una relación. Y ahí es donde entramos en el segundo punto del Padre Nuestro, donde nos dice que Él es un Dios
no solamente verdadero, no solamente Él es un Padre verdadero, sino que Él también es un Padre personal. Porque dice Padre nuestro. Tanto el Padre nuestro como el Salmo número 23 nos muestra a nosotros un Dios que siempre ha querido relacionarse con sus hijos. Porque en el Salmo 23, ¿cómo encontramos a Dios? Jehová es, ¿qué cosa? Es mi. Allí está el pronombre mi, algo personal. Él es mi pastor. Y es que Él quiere estar accesible. ¿Acaso hemos entendido nosotros eso? De que hay un Dios en los cielos que quiere estar accesible. En el Pentateuco, para que el pueblo pudiera entender que Dios quería ser accesible, tuvo que construir un santuario. Y ellos poder ver que en aquel lugar que allí estaba la presencia de Dios. Hoy las Sagradas Escrituras nos dicen que no necesitamos saber, no necesitamos de eso. Porque hay un Espíritu Santo alrededor nuestro que nos recuerda que Él siempre está con nosotros. Un Dios personal significa mucho. Porque en la antigüedad, en la guerra de dioses que había, los dioses egipcios, caldeos, griegos, eran dioses distantes que exigían cosas para que la gente fuera feliz. El Dios que nosotros adoramos es un Dios personal que no exige nada, porque Él quiere hacerte feliz. Siempre recuerdo una historia, y la he mencionado aquí varias veces, de lo que significa el que Dios sea personal. Y le he narrado la historia de aquel capellán del ejército que le enseñó a sus soldados un juego de palabras. El Señor es mi pastor. Repito, el Señor es mi pastor. Y siempre le dijo a los soldados que cuando estuviesen miedo, que cuando estuviesen en la guerra, siempre se acordaran de que Él es mi pastor. Y que cuando tuviesen ese miedo, se aguantaran el dedo índice sabiendo de que Él es personal y que Él estaba allí con cada uno de ellos. Pasó el tiempo y los soldados siempre se recordaron que el Señor es mi pastor. En una guerra cruenta, todo el pelotón murió. Y cuando fueron a levantar los cuerpos, fue bien sorprendente ver que todos los soldados de ese pelotón murieron aguantándose el dedo índice, reconociendo que el Señor era, ¿qué cosa? Su pastor. Esos soldados entendieron que Dios era algo personal en la vida de cada uno de ellos. Y es algo que tú y yo necesitamos entender hoy día, que Dios es alguien personal que quiere relacionarse conmigo, que quiere caminar conmigo, que quiere estar conmigo, que quiere compartir conmigo. Vivimos en un tiempo donde se le exigen a los padres que dediquen tiempo y calidad a sus hijos. Pero en el cielo hay un padre que quiere dar tiempo, que te quiere dar calidad. Pero lamentablemente sus hijos no se acercan. Dios quiere compartir contigo en la mañana de hoy. Dios quiere estar contigo en el día de hoy. ¿Lo dejarás entrar? La tercera característica de Dios como Padre que encontramos en esa primera oración del Padre Nuestro es que Él es soberano. Padre Nuestro. ¿Y qué es lo próximo que dice? Que estás por encima de todo, que controlas todo.
que eres omnipotente. El Salmo 23 lo dice muy parecido también. Porque el Salmo 23 te dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ambos textos encontramos la soberanía de Dios. Un Dios que está en los cielos por encima de todo, que lo controla todo, pero que nos dice, aquí estoy presente, nada te va a faltar. Siempre voy a estar por ti, siempre estaré aquí. Santiago capítulo 1, versículo 17, hablando sobre la soberanía del Padre, nos dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago habla de tres cosas muy importantes con referente a la soberanía del Padre. Santiago nos dice que el Padre número uno es experto en dar. ¿Escuchó bien? El Padre experto en qué cosa? Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid. Yo no sé si nosotros hemos tomado esto en serio. Pero el deseado de toda la gente dice que lo que más a Dios le place es darle a sus criaturas. El Padre es experto en dar. Número 2, el Padre es el que tiene el poder. Y Él no lo dice como lo decía He-Man con la espada de Grayskull. No sé cuántos se acuerdan de eso. De ese personaje de caricatura, He-Man, que cogía una espada y decía por el poder de Grayskull, se transformaba en un superhombre y después decía ¿qué cosa? Aquí no hay nadie de mi época, parece. Yo tengo el poder. El poder no se obtiene a través de una espada mágica o de un castillo mágico o de un águila mágica. El poder se obtiene a través de lo alto y se encuentra en el Padre Todopoderoso. Si sus hijos quieren tener el poder, tienen que acercarse a aquella fuente que tiene el poder. Y si hay algo que nuestro Padre Celestial lo hace soberano, es que es todopoderoso. Bien lo dice Job capítulo 2, capítulo 42, versículo 2, cuando dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, pero ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Él lo puede todo, pero sus propósitos también lo pueden todo. Y el tercer punto con referente a la soberanía del Padre Celestial es que Él es el único que no cambia, pues no tiene emociones cambiantes. Cuando escribí esta frase, iba a escribir, porque Él no tiene emociones. Pero dije, tal vez mucha gente no me entienda. La realidad es que las emociones son de los seres humanos. Dios tiene principios. Y uno de los principios de Dios es que Él es amor. Si el amor de Dios fuese una emoción, con el tiempo cambiaba. Porque eso es lo que pasa con las emociones. ¿O me equivoco? Las emociones tienden a ser cambiantes. Tú no amas a tu esposa hoy de la misma forma en que la amabas cuando la conociste. ¿O sí? Ese amor va madurando y va cambiando con el tiempo. Hoy tú la amas más que cuando la conociste. ¿O me equivoco? Los caballeros, ¿la aman igual o la aman más? Es una emoción que cambia. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque la emoción cambió. Pero Dios no tiene emociones cambiantes. Dios tiene principios que permanecen
porque Él es el soberano del universo. Él no cambia. Y eso es algo bien importante que nosotros como hijos podamos entender. Porque si Él nos dice hoy que nos quiere dar, hay que creer que nos va a cambiar y siempre nos va a dar. Si Él nos dice que nos va a amar, hay que creerle a Él porque Él siempre nos va a amar. Aunque cuando usted va al lenguaje, va a encontrar que esa frase Dios es amor está en caso nominativo. A Misael, nos estamos acordando de la clase de griego. Caso nominativo, el cual representa un presente continuo. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, del carácter de Dios, de los principios de Dios, encontramos que siempre van a ser los mismos porque es un continuo presente. Y Él desea ser un continuo presente en tu vida y en mi vida. Él desea ser un continuo Padre en nuestras vidas. Es por eso que debemos acercarnos a Él. Es por eso que debemos creer en Él. Es por eso que debemos amarle a Él. Sabiendo todo esto, podemos entender dos frases muy importantes en las Sagradas Escrituras, que se encuentran en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Si yo reconozco que el Padre que está en los cielos es un Padre verdadero, es un Padre soberano, es un Padre que no cambia, es un Padre siempre presente, puedo entonces entender cuando Pablo decía en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque de la única forma que tú te puedes acercar confiadamente es si tú confías en el Padre Celestial. Y eso es lo que Él busca de cada uno de nosotros, que podamos tener confianza, que podamos creerle a Él. Pero que para eso pueda ocurrir necesitamos relacionarnos con Él. He aprendido algo de mis amigos los evangélicos. Muchos de ustedes saben que yo todos los miércoles estoy en una emisora con unos evangélicos. Y es algo que he aprendido de ellos y he aprendido a utilizar. Es que ya ellos no usan la frase conocer a Dios, tener una relación con Dios. No, ellos usan la frase intimar con Dios. Tú y yo necesitamos tener una intimidad con Dios para que podamos valorar lo que significa ser Él, el Padre Celestial. Para que yo pueda comprender que me puedo acercar a Él confiadamente, debo conocerle. Y si aprendo a conocerle, entonces me atreveré también a lo que dice Mateo 7:7, a pedirle. Porque ¿quién no se atreve a pedirle a papá? Tal vez a las madres muchas veces no nos atrevemos a pedirle. Las madres siempre buscan una razón para darlo después o que espere un tiempito. En una ocasión Jonathan me dice, oye papi, ¿tú no me compras este juego de video? Y yo le dije, ¿y qué dijo tu mamá? ¿Y qué dijo mami? ¿Y por qué tú siempre dices qué dijo mami? ¿Acaso tú no tienes mente propia? ¿Acaso tú no puedes tomar decisiones por ti mismo? Él sabe que papá es débil de pierna. Él sabe que papá, lo que él pida, ¿qué cosa va a suceder? Hará lo imposible por dárselo. Y lo mismo ocurre con el Padre Celestial. Cuando tú le pides a Él, Él hace lo imposible por dártelo. Pero en el Padre nuestro no solamente encontramos que Él es nuestro Padre, sino que hay otra expresión que aunque allí no la dice, está implícita y es la que más me preocupa. Y es que el Padre nuestro nos dice que nosotros somos sus hijos. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque Isaías, en el capítulo número 1, en el versículo número 2, el Padre hablando dice, oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí.
Algunas versiones dice, porque tuve hijos y los crié. Pero hay algo allí que es digno de preocupación para cada uno de nosotros. Porque Dios dice que yo tengo hijos y yo los crío. Yo me encargo de ellos. Pero la segunda oración de Isaías nos dice, pero ellos se rebelaron contra mí. No solamente son nuestros muchachos adolescentes los que son rebeldes. El texto de Isaías me dice que cada uno de nosotros es un adolescente rebelde con el Padre Celestial. Y que necesitamos acercarnos a Él para que podamos obtener perdón por nuestra rebeldía. Isaías más adelante, analizando todo esto, en el capítulo 43, en el versículo número 25, dice, porque yo soy el que borro todas las rebeliones. ¿Acaso hay algún hijo rebelde? ¿Acaso hay algún hijo travieso? Isaías capítulo 43, versículo 25 nos dice que si tú eres uno de los rebeldes, que si tú eres uno de los traviesos, Él es el que borra tus travesuras y cada una de tus rebeliones. Pero que lo hace por amor a sí mismo. Pero el texto no queda ahí, sino que termina diciendo, y no me acordaré jamás de sus pecados. Hoy Dios hace un llamado a cada uno de sus hijos. Hoy Dios hace un acercamiento a cada uno de sus hijos, pidiéndole que se acerquen a Él, a que se entreguen a Él, porque Él es el verdadero Padre Celestial. El comentario bíblico adventista, hablando sobre el ser Padre o el Padre Celestial, nos dice que es el reconocimiento que somos hijos de un Padre Celestial, que debiera ser lo primero que nosotros digamos en cada oración. Posiblemente seamos indignos de llamarle Padre, pero siempre que lo hagamos con sinceridad, Él nos recibe con regocijo. Y nos reconoce como hijos en verdad. El que Dios sea nuestro Padre nos une como cristianos en la gran comunión universal de la fe con todos los que con sinceridad y en verdad reconocen al Padre nuestro, Señor Jesucristo, que estás en los cielos. A pesar de la estrecha relación personal que puede existir entre los hombres y su Padre, que está en el cielo, sus hijos terrenos siempre percibirán la infinita majestad y grandeza de Dios y su propia y total insignificancia. El reconocimiento de que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra lleva al corazón contrito a este espíritu de reverencia y humildad, que es la primera condición para ser salvos. En otras palabras, para que tú y yo podamos ser salvos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Él es el Padre nuestro. Samuel Forrest es un neozelandés que se volvió muy famoso a través de las noticias. Resulta que su hijo Leo nació con síndrome Down. Y al momento de nacer, su madre los rechazó. Las leyes del país establecen que si algún hijo nace con necesidades especiales, lo puede dar en adopción. Samuel, a pesar de saber de que su matrimonio acabaría, decidió quedarse con su bebé. Una semana después, el divorcio estaba frente a él
Pero él tuvo el coraje de hacer lo que fuera necesario por mantener a su hijo a su lado. Si nosotros somos imperfectos, sabemos tener buenas cosas por nuestros hijos o hacer buenas cosas por nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial. Hoy Dios quiere mantenerte a su lado. Hoy Dios quiere tenerte a su lado. No importa por las cosas que pueda estar atravesando. No importa por las cosas que pueda estar viviendo. No importa por los problemas, por las circunstancias. No importa por los pecados que estés cometiendo. Hoy Dios quiere mantenerte a tu lado, a su lado, porque Él te ama. Tal vez muchos te dirán cosas extrañas. Tal vez muchos no te aceptarán. Tal vez muchos te rechazarán. Pero hay un Padre Celestial que no importa tu condición, siempre te mantiene a su lado. El Señor le bendiga. Agradecemos a Dios y a O'Neill por el mensaje de esta hora. Dios es un Padre amante, un Dios misericordioso. No hay mejor Padre en todo el universo que Dios. Fredison, ¿cuántos estuvieron conectados con nosotros? Cerca de 30, 70, sí, gracias. Pues vamos entonces a incluirlos en la oración. Quizás no vamos a mencionar los nombres, ¿verdad? Pero vamos a orar por ellos y pedimos a la iglesia, ¿verdad?, que ore por todas aquellas personas que se nos conectan, ¿verdad?, y comparten, escuchan, ¿verdad?, nuestro culto, escuchan la palabra de Dios a través de Facebook o de YouTube ahora también. Así que agradecemos a Dios y pedimos que Dios pueda hacer con cada uno de estas personas y con cada uno de ustedes. Vamos a pedirle entonces a Oni que nos despida en oración e incluya, ¿verdad?, a estos hermanos que nos han escuchado a través de la tecnología. Nos ponemos en pie para tener la oración final. No olviden los padres y los hermanos presentes que a la salida tenemos almuerzo. Así que también en esta oración oraremos por los almuerzos, por el almuerzo. Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy más que nunca decimos santificado sea tu nombre. Gracias porque sabemos que tú eres el Padre soberano. Gracias porque a pesar de que muchos nos abandonan, tú nunca lo haces. En esta hora queremos pedirte que transformes nuestras vidas. En esta hora queremos pedirte que obres en nuestras vidas. En esta hora queremos pedirte que si aquí hay alguna persona, si aquí hay algún hijo tuyo con necesidad, con problemas, con situaciones, con cadenas, tú puedas salvarlo. Tú puedas libertarlo. Tú puedas rescatarlo. Te pedimos también, en forma muy especial, que también bendiga a aquellos que se han conectado con nosotros a través de las redes sociales. Ellos son parte de nuestra iglesia. Ellos son parte de nuestro cuerpo. Y te pedimos que allá a la distancia tú también los alcances y le demuestres el excelente Padre que eres. Antes de salir hemos de ingerir alimentos. Te pedimos que tú los bendigas y que nos des la oportunidad de un día no muy lejano comer contigo en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús. Amén y amén.